fue muy duro porque yo entregué una historia muy personal mía y me la maltrataron. Me la maltrataron horrible. Yo creo que de ahí viene. Sí, mi muchacho, ¿qué te hicieron? Si estamos viendo una familia, ellos hablan todo el tiempo, graben conversaciones, escúchenlos hablar, escúchenlo las hermanas, entre las hermanas, de qué hablan. Entonces esa fue como una de las pruebas. Enemigos, mis compañeros. El crew. Yo le dije como, no, y es que yo como soy tan extrovertida. Y él me dijo como, ¿extrovertida tú? Y yo, un proyecto para mí es como un hijo. Sí. Y literalmente yo me sentía quitándole que un bracito, que una piernita, y yo no, pero ese plan. Y los profesores me decían como, suelta, sí. Perdón, Wilson. Pero entonces yo digo como, no, esa frustración y esos desaciertos tienen que usarlos como gasolina para impulsarse, ir más allá y explorar y literal explotar eso que ustedes tienen, ese talento, lo que sea, a lo que sea que se dediquen, no tiene que ser solo como al cine, cómo usar todo eso para bien. Hola a todos, este es el tercer capítulo del podcast El viaje del héroe. Este capítulo está en el marco del Festival de Cine Comunitario 2025 de la localidad de Suba. Mi nombre es Camilo Barrera, soy el director del festival y hoy estamos con Sara Daniela, la directora del cortometraje Huellas. Huellas es un documental que está enmarcado en la categoría documental de la selección oficial del festival. ¿Cómo estás, Sara? Bien, muchas gracias. Bien. Daniela, te voy a decir Daniela. Daniela. ¿A ti te gusta que te diga Daniela? Daniela. Listo. Este podcast, como ya han visto en los capítulos anteriores, está estructurado en la estructura de 12 pasos del viaje del héroe, valga la redundancia, de Joseph Campbell. En su libro El héroe de las mil caras, como arquetipo, quiero hacer la aclaración, digamos que el héroe como arquetipo es esta persona, hombre, mujer, o el género que se le atribuya a este personaje, que emprende un viaje en su vida por X o Y situación y que al finalizar el viaje aprende algo. No es una estructura pedagógica, es decir, no busca que el espectador aprenda algo, sino que el personaje atraviese un viaje relevante que haga que al final o cambie algo de su vida o resignifique o se reivindique con respecto a algo que aparecía al inicio de la película o al inicio de su viaje. Ya sea una personalidad, ya sea un punto de vista sobre la vida o ya sea lo que para el personaje es importante. ¿Listo? Entonces, la primera estación o la primera etapa de este viaje es el mundo ordinario. Entonces, en esta primera etapa del viaje del héroe, quiero que nos presentes al personaje. ¿Quién eres tú en este momento en particular, ya una vez terminado el viaje? ¿Cómo estás? Como que nos des una breve presentación tuya para que te conozcamos un poco y podamos empezar el viaje del héroe. Entonces. Bueno, iniciando, mi nombre es Daniela Gracia, soy egresada de medios audiovisuales, me encanta todo lo relacionado como al cine, especialmente como que me desempeño en 3 roles, que es dirección, producción y montaje o postproducción. Eso es como lo que yo más he hecho. Actualmente estoy en busca de trabajo. Pero trabajo freelance, entonces he hecho pues varias cositas, sobre todo edición de video, eso es como lo que más se busca ahorita. Cubrimiento de eventos, bueno, he hecho también hasta cosas de fotografía. Ahorita uno se rebusca, recién graduado, recién egresado, ¿no? Se tiene que rebuscar, entonces cualquier oportunidad que me sale la tomo. Y ya saben, yo dejo acá mi contacto. Sí, bien. Pero sí, entonces estoy empezando, estoy terminando, como te contaba antes, estoy terminando también un proyecto documental con la unidad de investigación periodística del Politécnico Gran Colombiano. Y en eso me desempeño yo ahorita, sí, mis días son tranquilos. Un personaje siempre tiene un mundo interno y un mundo externo. Y esto se ve plasmado en la pantalla mediante acciones o mediante imágenes cinematográficas que nos muestran a un personaje, ¿no?
¿Cuál es a ti como personaje, pongámoslo como en ese avatar, eh, como cuáles son una característica que nosotros debamos conocer tuya interna y una característica interna que pueden ser datos curiosos Mm, o algo de tuyo que nos permita como conocerte más si tú fueras el personaje de una película? ¿Cuál sería esa ush, característica interna y externa que antes de empezar esto debamos conocer? ok. Una interna y una externa. Sí. Uy, qué fuerte, qué difícil. Bueno, creo que me es más fácil decir de pronto primero como la interna. Yo siento que una característica puede ser bueno, a veces es malo, es el control. Soy una persona muy controladora y siento que es algo que no todo el mundo se da cuenta, otras personas sí, dependiendo, cuando trabajan conmigo ya ahí sí se dan cuenta. Soy tranquila, obviamente no me gustan las peleas, pero sí me gusta como tener todo bajo control. Entonces, como que se me salga, por eso, como decía anteriormente, yo hago dirección, producción, Claro. me pongo a hacer el montaje, me pongo a hacer la postproducción, porque siento que a veces relegar las cosas me da mucho miedo. O sea, me da miedo que la gente no haga las cosas de pronto como yo las haría o que algo se salga así de mi control, como que yo relegué algo a alguien y me digan como, ay, no, se me olvidó hacerlo, ay, no Sí, sé qué, que eso pasa muchísimo, por ejemplo, durante la carrera universitaria, eso pasa un montón. Y sí. haciendo cine, que todo es en grupo, todo es, literalmente tú cuando tienes una idea tienes que empezar a confiar en los Mm, demás, como yo voy a confiar que tú me vas a hacer la fotografía, yo voy a confiar que tú vas a llegar temprano al rodaje y no me vas a dejar mal, yo voy a confiar. Entonces siento que me falta todavía un poco trabajar en la confianza y eso es muy interno. Tampoco es y el algo como, delegarle a otros algo que tú consideras que puedes el hacer. asumir que puedo perder el control. O sea, y que está bien, ¿sabes? Como soltar el control. Sí, no, Y si quieres acá, ya... tranqui. No importa que entre el cuadro. Sí, Sigue, sigue. tranqui, no importa. Bueno, algo que, no, que tenemos que aclarar es que esto es un podcast itinerante, es decir, nosotros vamos a los espacios donde habitan los realizadores, entonces pueden ocurrir cosas como que Este es nos mi estudio. traigan el Y mi mamá nos acaba tinto, de traer cafecito. el cafecito, como que puede entrar el gato Sí, en de la cualquier momento compañera llega. y en cualquier momento puede salir y entrar, entonces esto es parte de la magia del podcast. Entonces a ti te gusta tener todo bajo control. A mí me parece Mm, que eso es algo muy de los realizadores, de los cineastas. sí. El cineasta le mete demasiadas tripas a un proyecto o algo y es casi que una conexión entre ojo, mente, cuerpo y materia, en este caso, como lo Y que es uno que hace. como realizador siento que nosotros cuando hacemos un proyecto estamos literalmente dejando un pedazo nuestro ahí. Entonces como que, por ejemplo, me pasó con un corto que hice durante la carrera, fue muy duro porque yo entregué una historia muy personal mía y me la maltrataron. Me la Ay, maltrataron horrible. Yo mi creo que de ahí viene. muchacho. Sí, yo, mi muchacho, ¿qué te hicieron? Pero sí, básicamente fue como no. Hubo gente que no respondió por el proyecto, quedó terrible, quedó pésimo. Entonces fue como yo entregué una parte muy importante de mi vida, de mis recuerdos. Literalmente fue como que entregué un trauma para poder desarrollar una historia y que al final quede horrible, sea algo que no puedas mostrarle a nadie, que los profesores te digan básicamente como no. Sí, como no, esto está mal. ¿No te gusta cocinar? ¿No te gusta hacer otra cosa? Bueno, y lo externo. Pero sí, fuerte. Y lo externo. Sí, es dato curioso sobre Daniela que vamos a conocer externamente, de tu mundo externo. El Dato externo es curioso. mundo, ¿no? El contexto, donde vives. El mundo. Yo siento que eso sí no es un secreto como para nadie, que soy bien habladora. Ya acá lo veremos, soy bien habladora, bien sociable, muy extrovertida, pero depende también como del entorno, porque Chévere. hay entornos en donde no me desempeño. Yo siento que, por ejemplo, mi familia pues como lejana, no mi núcleo, sino por fuera, tíos, Sí, sí, sí. mi abuelo, bueno, ese tipo de personas, por ejemplo, para ellos yo soy súper introvertida. O sea, ellos me dicen como, uy, tú eres súper tímida. El otro día estaba hablando como con mi hermano y yo le dije como, no, y es que yo como soy tan extrovertida. Y él me dijo como, ¿extrovertida tú? Y yo en clase no me callaba, yo en los proyectos hablaba, hasta gritaba, a veces me decían como, ay, bájale al tono, no sé qué. Entonces siento que depende mucho del entorno, pero en un entorno donde se me da como esa confianza o donde siento que debo como
como de alguna forma como resaltar o que estoy aprendiendo, que estoy realizando, que estoy haciendo, que tengo que participar, que tengo que tener voz, de una como que me desarrollo Bueno, y hablo o bastante. sea, si estás en tu salsa, Sí, exacto. te Ese sueltas. sería el dato curioso. Yo creo que resumiéndolo sería como cuando estoy en mi salsa, me suelto completamente y no me paran. Y brota tu personalidad más Sí, más pura, ¿no? natural, Más más pura. natural. Yo creo que ese es mi verdadero como ser, el hablar, el socializar, el comentar, pero si no, siempre está ahí. O sea, hay veces que de verdad soy muy callada y no me sacan Listo. palabras. Vale, entonces ahora sí, entrando en la primera etapa, el mundo ordinario. Este mundo ordinario o el mundo conocido, cuando empezamos una película, lo primero que se nos muestra de lo que está ocurriendo inmediatamente en la película o en el mundo del protagonista, lo conocemos nosotros los cineastas como el mundo ordinario. Es lo que está ocurriendo en el contexto actual de la película para que nosotros podamos entender los suficientes detalles que nos permitan avanzar en la trama y que en algún momento ocurra algo que sería uno de los que serían los puntos que vienen a continuación. Pero entonces, ¿cómo era tu mundo ordinario en el contexto de Huellas, en el que te encontrabas como si este mundo ordinario fuera todo lo que ocurre antes, sin spoilers todavía de Ok. esto, en que estabas, qué estaba pasando en tu vida en ese momento, de pronto a nivel interno, a nivel externo en tu vida, qué situaciones a grandes rasgos, de todas maneras, sin de pronto si quieres dar detalles, pero a grandes rasgos, qué estaba ocurriendo en tu vida en ese momento. Uf, bueno, Huella surge en un momento muy difícil, la verdad, como muy tensionante. Como les dije, justo acaba de pasar ese fracaso cinematográfico que conté anteriormente, justo acababa pues de pasar eso con un cortometraje de ficción que yo hice, entonces lo había puesto todo, puse una historia mía propia, no sé qué, mal. O sea, todo mal, yo de verdad me empecé a cuestionar cómo será que sí, esto es lo que debo hacer, pensé incluso en dejar la carrera y yo dije, no, de pronto elegí mal, pero pues ya estaba a mitad de la carrera, entonces no podía decir nada, yo dije, no, ¿qué hago? Hubo como muchos problemas por todo lado, o sea, tenía como dos grupos de amigos y con los dos grupos de amigos yo me abrí, uno se disolvió, que era el de este cortometraje, al suelo, porque pues obviamente las Sí. cosas no salieron bien y bueno, nos distanciamos y otro grupo de amigos que yo también tenía, una persona que yo quería muchísimo ahí, también distancia, nos tuvimos que alejar, entonces como que yo estaba en un estado como de, ¿y ahora qué? Como que después de esa pérdida, de ese fracaso, de estarme cuestionando si realmente pues estoy haciendo lo que debería, que viene. Entonces está muy en la expectativa. Cuando empecé como con Huellas fue como un fracaso más y me retiro. Fue como, si esto sale mal, Sí, es verdad. ya no lo intento más. Listo, entonces podemos decir, para pasar a la siguiente etapa, de que tú en este momento de tu vida habías sido víctima de un fracaso Rotundo. rotundo entonces eras un personaje que había tenido un fracaso Sí. y que estaba pues asumiendo las consecuencias del fracaso, y dentro de ese fracaso existía la inseguridad de que quizá esto no era lo tuyo y que no lo volverías a hacer. Listo. Es algo así. Sí, Listo. tal cual, tal cual. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es el llamado a la aventura. El llamado a la aventura generalmente es un acontecimiento o un momento que ocurre en la vida del personaje una vez empezada esta aventura llamada película, en la que al protagonista se le propone algo o se le brinda una solución o una opción a tomar con respecto a cambiar o no su contexto del mundo ordinario. Es decir, a un personaje, pues en este caso Daniela, quizá en este momento, esto estoy especulando, quizá en este momento el llamado a la aventura sería un nuevo proyecto o una nueva opción de que su fracaso anterior se pudiera haber reivindicado. Entonces, ¿cómo fue tu llamado a la aventura? Tal cual. Fue como la oportunidad, nuevo semestre, nuevo inicio. Entonces yo dije como, bueno, vamos a intentarlo de nuevo.
Y Pero fue ¿cómo fue? ¿En qué como, clase? ¿Cómo era el contexto? yo diría ¿De qué que trataba también? ¿Cuál era el sí. objetivo? ¿Cómo fue el llamado a la aventura El desde el contexto cuento también? fue que ya no íbamos a hacer ficción, sino íbamos a trabajar como más experimental, o sea, más libre. Entonces ahí eso fue como ya un incentivo que yo dije como, ok, en ficción me fue mal, de pronto yo nunca había hecho documental, nunca había hecho nada fuera de lo de ficción. Entonces yo dije como, bueno, de pronto lo mío no era la ficción, de pronto si me encamino a otro lado, lo logro. Y ahí empezamos en una clase, me acuerdo, empezamos como a dar palabras. O sea, el primer trabajo iba a ser, vamos a hacer una lista de palabras sueltas, de conceptos que les gusten, lo que sea, y vamos a empezar a trabajar, vamos a votar, a hacer una votación y elegimos dos de esos conceptos. Y listo, yo di unas palabras y entre eso estaba la palabra grotesco. No tiene nada que ver con ella, pero de ahí se desencadenó todo. Sí. No sé si eso es spoiler o hay otra parte, pero No. básicamente de ahí ese fue como el llamado que se desencadenó. Entonces como que lo grotesco con mi grupo de trabajo lo relacionamos directamente a el cuerpo. Entonces, como el cuerpo se puede convertir como en algo un poco grotesco, no sé qué, y ya haciendo la exploración de cuerpo, empezamos ahí a ver las huellas que deja una acción repetitiva en el cuerpo, que a veces sí suele ser un poco como grotesco, como las manos deformadas por cierto trabajo Wow. repetitivo, los pies, las rodillas, como todo este tema corporal relacionado con el trabajo y acciones repetitivas, Con lo mecánico. con lo mecánico. Entonces ahí ya di, ese Wow. fue el llamado y ahí conectamos todo. Y fue básicamente una clase que estábamos ahí, empezamos a trabajar como el tema de las huellas que dejaba el trabajo y específicamente como mi profesor de realización audiovisual nos dijo, tal cual nos dijo como, ustedes ya tienen algo interesante, no lo suelten. Porque había grupos que estaban todavía a ciegas, o sea, no sabían, probaban con una cosa, probaban con otra y cambiaban todo el tiempo de tema. Entonces ya cuando él me dijo como, ya lo tienen, no lo suelten, yo me aferré. Yo dije, ya no Sí. lo voy a soltar, ya, acá me quedo. Y entonces ahí nos quedamos con el tema de huellas, por eso también el corto se llama Huellas, ¿Y tú porque fue todo inicialmente ese fuiste la tema. directora? Sí, sí, desde siempre mi grupo de trabajo estaba conformado como por mi mejor amiga de la universidad, que ella siempre ha sido muy de foto, Mm. entonces ella fue directora de foto y fue cámara todo el tiempo. Ella todo el tiempo era a lo técnico, a lo cámara y entonces los equipos y no sé qué, ta, ta, Sí. ta. Teníamos otra pelada que se encargaba más como del tema de sonido, los otros dos pelados eran más como de sonido, entonces nos ayudan como a que con el boom, que a cuadrar la sound y que no sé qué. Y yo sí era como la que me encargaba como de, obviamente todos aportaban ideas en algún punto, pero yo era la que me encargaba como, bueno, vamos por esta dirección, esto no me convence, esto sí me gusta, a Listo. veces Bueno, ellos pero botaban eso es ideas. más Es adelante. spoiler, Eso es ya. spoiler. Pero bien, bien, bien. Me gusta, me encanta cómo empezó. O sea, de verdad siento que ya viendo el corto, sí hay algo muy de la repetición y que yo tengo varias preguntas de eso que las voy a ir haciendo como sobre la marcha. Pero me gusta mucho esa deformación del cuerpo a raíz de la repetición y pensé que era otra cosa diferente. O sea, pensé que había nacido era de una mirada distinta Ok. y me gusta que haya sido así, me parece muy, muy, muy interesante. La tercera etapa de este viaje a mí me gusta mucho porque es la negativa al llamado a la aventura. En esta negativa, ¿existió una negativa a este llamado a la aventura por parte tuya, ya sea que haya durado un segundo esa negativa o un tiempo considerable? ¿Existió esa figura de no hacerlo? Yo creo que lo pensé como por el miedo, el mismo miedo que te dije que venía cargando de ¿y qué pasa si fracaso otra vez? Entonces yo dije como no, ¿y si me vuelve a ir mal? Y si ya de esa caída ya no me puedo recuperar y yo digo esto no es lo mío ¿En y dónde me pensabas voy eso? como a la mitad, justo a la mitad de todo el proyecto y de todo el semestre y todo, a Eso la fue antes del mitad, rodaje, claro. sí, Pero ¿en dónde me refiero es en qué lugares tangibles de Bogotá pensabas eso? uy, ay, qué buena pregunta. Yo siento que siempre me ha pasado como en el mismo sitio de la universidad. La universidad para mí ha sido como el espacio, obviamente pues individual, sobre todo como la biblioteca. Mm. Yo allá me escondía mucho, como me escondía entre comillas, eso Sí. suena un poco extraño, pero sí, como que a veces cuando estaba como editando, como estábamos en una charla, como que yo me sentaba y decía como, esto no va a salir, esto no va a salir, no se va a poder. Varias veces como hasta lloraba diciendo como no sé hacia dónde voy, o sea, no sé hacia dónde va el documental, no sé. ¿Se lo decías a alguien?
Muy poco, pero no lo compartía porque sentía que se iba a bajar los humos del equipo. Ellos Te lo iban, sí, guardabas. yo decía, no, yo le voy a seguir, le voy a seguir. Hubo una persona muy cercana para mí con la que sí lo hablaba y ella siempre me decía como, no, pero Daniela, o sea, tú siempre te recuperas después, vas a ver que te sale bien, que no sé qué. Pero sí, siempre estaba ahí como ese miedo y específicamente como en ese lugar, en ese cubículo de estudio de la universidad, era donde yo más me cuestionaba. Y yo decía como, ¿hacia dónde vamos? Esa es como la pregunta que ronda siempre cuando estoy Sí. realizando un proyecto, es no sé hacia dónde voy. Lo bonito del viaje del héroe es que funciona de forma escalonada y este escalonamiento de acontecimientos nos empieza a formar una personalidad del héroe. Y esta cuarta etapa es el encuentro con el mentor. El mentor es una figura de autoridad o de experiencia o de claridad o de luz o de, sobre todo de claridad en un momento de oscuridad que viene a ser el momento previo, que es la negativa al llamado a la aventura. ¿Existió en tu camino, en tu carrera, un mentor, una figura de autoridad, una figura de luz que te diera las herramientas o las palabras o la claridad necesaria para que tú tomaras el toro por los cuernos y dijeras como, uff, después de lo que me acaba de decir esta persona o este mentor o de lo que me acaba de revelar, ya tengo menos miedo y más seguridad de hacer lo que el llamado a la aventura me dijo que hiciera? ¿Existió esa figura? Y si existió o cómo no, o si existió, ¿cómo fue? Igual que la pregunta anterior, ¿en qué momentos, en qué espacios de Bogotá, de la ciudad en la que se dio ese encuentro con el mentor? Yo creo que sí lo hubo. Fueron entonces los profesores, sobre todo como el profesor de realización, el que te digo, como dijo, como tienen algo, no lo suelten. Ese momento yo creo que fue clave cuando él estuvo ahí como presente ¿Cómo y fue? nos ¿Lo empezó buscaste? a ¿Le orientar. golpeaste la puerta de Sí, profe? ¿Tiene un yo momentico? siempre, yo ¿Cómo siempre fue? la más zapa, la más lambona. Yo siempre, porque obviamente pues yo siento que el cine no es una carrera que tú estudies, ¿sabes? No es como una administración de empresas o algo así. Tú de verdad tienes que tener como corazón para lo que haces y pasión. Sí, Entonces, pues, si tú tienes profesionales literalmente disponibles, entre comillas, 24/7, obviamente los profesores manejan un horario, pero sí, ellos están como muy dispuestos y tú cualquier momento les puedes ir a hablar, les puedes preguntar, les puedes decir y cómo nutrirte del conocimiento de ellos, que ya son profesionales, que ya han pasado por lo que tú estás pasando. Entonces, sí, yo todo el tiempo era como a molestar, como, profe, es que esto no me convence. Y ven y miramos otra vez. Entonces me sentaba y yo todo el tiempo ahí por Teams, por el chat de la universidad. Yo, profe, necesito ayuda, profe, necesito un asesoramiento, profe, no sé qué. Eso pasa mucho, digamos, con otros proyectos que llegaban, por ejemplo, sin nada. O sea, era como una clase de revisión o algo así y no traían nada. Y yo decía como, estás teniendo el espacio de verdad para que un profesional te dé su opinión, te retroalimente y tú no lo aprovechas. Entonces, claro. como... Entonces, esos espacios creo que fueron la luz que tú dices, como la luz que me guió por el camino. Porque, como te digo, había como muchos, ¿será que, y si lo hacemos con esta persona, y si mezclamos varias historias, y si, entonces como que ahí fue cuando le empezamos a dar forma y las palabras de, pues, de este profesor fueron las que nos ayudaron a darle forma y a centrarnos en una sola cosa porque yo soy mucho de abarcar demasiado, entonces yo quería meter la historia de, quería meter un tema de mi mamá, quería meter un tema de una señora que trabajó con flores, quería meter, y entonces quería hacer muchas Sí. cosas, entonces él fue como el que nos frenó y nos dijo como, céntrense en algo, concéntrense y céntrense en una historia, en una persona, en un lugar, y ahí yo dije como, ok, vamos entonces Eso, a sentar eso cabeza. está chévere porque eso resulta ser muy claramente un mentor te da foco y a donde está el foco está la energía. Es como que muchas veces lo que hace el mentor es canalizar esa energía y centrarla en un solo punto como si fuera un faro. Tal cual. Es como, uf, ok, tú eres todo esto, vamos a coger esto así con las manos y vamos a hacer esto.
porque tú sola no puedes Sí, controlar todo esto es porque demasiado caótico, muchas ideas, muchas cosas sí, que quieres explorar, que quieres hacer. Eso me pasa muchísimo en el cine y eso también creo que es otro dato así como curioso que yo soy como muy abarcar y no me hallo, yo quiero hacer todo y quiero hablar con todos y quiero grabar a todos y quiero y eso es muy difícil porque y aparte que era un cortometraje. sí, claro, Entonces yo quería meter 4 historias, no. sí. Céntrate en una cosa, céntrate en un personaje, búsquenle un camino y ese fue como lo que tú dices, como el faro que nos Sí. hizo alinearnos Que a en una veces sola cosa. eso uno, así como tus compañeros no tenían nada que llevar, tú al contrario tenías, era Ujú, demasiado y a veces ni una cosa está bien ni la otra, ¿no? Es como que tienes que llegar a un punto ujú. medio entre las dos. No está ni bien no tener nada, pero tampoco está tan bien tener demasiado y no No, saber y en fue qué... difícil, o sea, contándote, hablando así de los profesores, yo pedí una sesión en vacaciones, antes de, o sea, como preveyéndome a todo, antes de pedí una sesión con un profesor y le dije como, mira, es que tengo como 5 ideas y no sé qué quiero hacer el próximo semestre. Quiero hacer un documental sobre esto, quiero hacer un cortometraje sobre esto, quiero hacer esto, quiero tratar este tema, quiero ver... Y él me decía como, céntrate. O sea, Sí. tienes demasiado, busca A una mí sola me cosa. gusta mucho y lo digo también como profesor, que también fui profesor de esa Sí. universidad. Y es que en los límites y en las fronteras está la creatividad. Y eso es algo que a mí me ha servido mucho. Y si esto le puede servir a alguien, es eh, ustedes se tienen que centrar realmente en algo que les permita, como en un piso que les permita moverse, pero que ese piso tenga unos límites. Entonces Ujú. me refiero, vamos a hablar sobre una sola persona y solamente vamos a grabar todo lo que podamos grabar en su casa. Sí, Eso sí, es tal un cual fue. límite. Y entonces, claro, cuando tú ya entras a ese límite es como, ok, yo me puse el límite de que no podía salirme ni de la puerta de la casa. Que a veces uno es muy extremo, uno como cineasta es, todo tiene que ocurrir en un día. Entonces, ¿cómo hago que una pelea, un carro bomba y una conversación con un tinto ocurra en el mismo día? Eso al contrario de uno limitarlo, le hace que la creatividad de Sí, uno claro. explote un montón. Y eso es algo que uno aprende con el tiempo, pero si uno lo puede empezar a ejercitar desde que está en la academia o desde que uno está creando, es como una gran guía para empezar. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso funciona como el inicio del segundo acto. El inicio del segundo acto. A mí me parece que esta historia en particular es muy del viaje del héroe, como la veo bien, la Mm. estoy viendo hasta el momento, porque hay una necesidad implícita de reivindicación al inicio de la película. Hay un llamado a la aventura que es, mira, tienes la posibilidad esto es un viaje del héroe tipiquísimo. Tienes la posibilidad de que este caos interno y este problema emocional que tienes con respecto al fracaso se pueda solucionar con este nuevo proyecto. Pero todos tus fantasmas del fracaso te van a estar Mm. acompañando un montón. Entonces, este primer acto está dividido por este quinto paso. Y el quinto paso es el cruce del primer umbral. El cruce del primer umbral no es más sino atravesar una puerta que te da un punto de no retorno. Generalmente este punto de no retorno puede ser una acción que no se puede devolver. Entonces ya te comprometiste de palabra de hacerlo o ya sacaste los equipos para el día de rodaje o ya grabaste la primera sesión de rodaje y ya tú dices como ya, yo no puedo, o sea, generalmente es como este primer umbral que ya es un punto de no retorno. Para ti, ¿cuál fue el punto de no retorno que cruzaste el primer umbral que tú dijiste como tenga miedo, no tenga miedo, ya ahorita ya no tengo vuelta Ya no hay atrás? nada que hacer. Yo creo que el umbral estaba marcado como por el tiempo. O sea, como era un proyecto académico, entonces teníamos como el tiempo muy limitado para hacerlo. Y ya llegaba un punto en donde tú decías como, ya no puedo cambiar de personaje, ya no puedo cambiar de historia, ya no puedo cambiar de tema porque
no alcanzo, o sea, materialmente no alcanzo a tenerlo listo para la última entrega. Un punto de retorno fue, creo que al inicio Huellas no iba a ser con esa persona, no iba a ser con Ok. Glenda. Glenda es la protagonista del... Glenda y Juliana, que Juliana es la hija y Glenda es la mamá. No iba a ser con ella, iba a ser con la mamá de una de las realizadoras, de mi amiga, la de cámara, la de foto, iba a ser con la mamá de ella. Y entonces ya le estábamos metiendo todo y no sé qué, y ya íbamos a grabar, ya habíamos grabado unas tomas con ella, y de repente pasó algo, como un conflicto ahí personal, que nos dijo como, no podemos seguir grabando con ella. Y yo dije como, y ya falta muy poco tiempo como para la entrega, entonces yo dije como, hay que solucionar y ya no hay vuelta atrás. O sea, esa solución que elijamos ya es la última. Porque ya cambiar de personaje era muy fuerte, era muy difícil. Entonces ya después de elegir otro, ya con ese nos casábamos y así hubiera peleas y la gente ya no nos quisiera en la casa y nos dijera, ya me tienen, mamá, por favor, ya no nos graben más, ya no vengan acá. Yo dije, hay que hacerlo hasta el final. Hubo una frase o una frase, una palabra, una acción, algo que te revelara algo intangible o no, digamos, que al ver a este personaje te diera la seguridad de que ella era. Uf. Una vez la otra persona dijo que no. Sí, a Glenda la habíamos conocido de antes. O sea, ella había estado como en una experimentación que hicimos antes de Huellas. Ella había estado como un personaje, pero entre muchas historias. O sea, y ella se sentó y nada más contó y todo. Pero siento que la primera vez que la vi, haber visto como las manos, lo que ella llevaba en las manos, Férulas. estas férulas que ella llevaba todo el tiempo, me marcó porque yo dije, ya es algo demasiado evidente. O sea, el resto de personas que habíamos como tratado y que habíamos metido sus historias como también en entregas anteriores y en borradores como del documental. Sí, obviamente eran personas como, digamos, el personaje que teníamos antes tenía como un problema de espalda, pero tú la veías y se veía como una persona completamente normal y funcional y todo, entonces como que había que indagar con más fuerza el qué le pasaba y tratar de buscar como, bueno, cómo demostramos que esta persona que se ve bien tiene algo. Sí. Pero con Glenda fue directo, o sea, fue como, de verdad ella tiene algo muy delicado y se le nota, o sea, ella todos los días se tiene que poner sus férulas, salir a trabajar, manejarlas, cocinar con esto, desayunar con esto, maquillarse con esto. Entonces ya era algo más evidente y yo dije como, eso la pone como por encima de lo que buscábamos. Y está chévere ella, digamos que es un personaje evidente, pero es un personaje que de todas maneras mantiene esa línea entre no ser explícito de que entonces, claro, sus manos súper Sí, deterioradas, no era sino que algo es así como, como... como Ujú. grotesco lo que Sí, lo que hablamos hablábamos no era del... grotesco, sino era algo evidente, pero natural también, Sí, o sea, natural. tú la veías hacer sus cosas, todo normal, Y eso es bien. bonito porque le llama a uno la atención de qué pasa con esta mujer y además que está como en una etapa en la que todavía es una persona funcional, pero a la vez no, pero a la Ujú. vez busca ella ser funcional, pero también busca que la gente la vea funcional. Entonces es un momento muy chévere y es un personaje muy interesante. La siguiente etapa es las pruebas, que incluso creo que en lo anterior mencionaste varias de las pruebas, que me parece también chévere, pero existieron pruebas, aliados y o enemigos, que esta es como esta etapa de pruebas, aliados y enemigos. El camino de las pruebas también lo dicen muchas personas. Y es cuál fueron las pruebas que tuviste que superar y no necesariamente la más difícil, porque la más difícil viene en la etapa siguiente. ¿Cuáles fueron las pruebas o cómo empezó el proceso del documental? Una vez ya cruzado este primer umbral, ¿cómo fue ir a su casa los días siguientes? ¿O cómo empezó este camino? ¿Quién te acompañaba y qué parte de eso era como algo que tú considerabas como medio un enemigo, ya sea invisible o interno o externo que existió en el radio o en el Mm, proyecto? uy, yo creo que el enemigo más que nada era como lo evidente, o sea, como contar la historia sin ser tan explícito, sin ser tan literal. Eso fue una de las pruebas que tuvimos como que superar.
que era como si pues no podemos, intentamos hacerlo, como poner a Glenda enfrente de una cámara y decir como yo trabajé en esto y esto y esto y me pasó esto y esto y esto, y obviamente pues no funcionaba, o sea, era como dejarle todo masticado al espectador sin que analizara, sin que, qué tiene ella, en qué trabaja. Esa fue una de las pruebas yo creo que tuvimos que superar, y al final este mentor fue el que nos dijo como, nos dio una solución y nos dijo como, ¿por qué no hablan a través de conversaciones? Si estamos viendo una familia, ellos hablan todo el tiempo, graben conversaciones, escúchenlos hablar, escúchenlo las hermanas, entre las hermanas, de qué habla la mamá con la hija, o sea, traten de no hacerlo como tan evidente de, sí, yo soy Glenn y me pasa, Sí, 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 como sino, reportería. ajá, exacto, que no fuera un reportaje periodístico de, ay, sí, el tema en Colombia de la salud laboral es muy difícil, los accidentes laborales, sino que fuera algo de realmente como muy familiar, muy de su nicho, de su entorno, construir el mundo. Siento que eso también es una parte de la prueba, que es como construimos este mundo y que la gente lo entienda y que la gente conecte con este mundo. Entonces esa fue como una de las pruebas. Enemigos, mis compañeros. Ah, yo, el crew. Ah, no mentiras. Pero pues siempre habían tensiones, o sea, como en todo. Yo pues con mi mejor amiga, con la pelea de cámara, como que trabajamos todo bien, pero pues había roces con las otras dos personas. Claro. Entonces todo el tiempo era como, no, pero ¿por qué esto? No, pero es que Ay, yo no estoy de acuerdo con que compremos esto. No, es que yo no estoy de acuerdo con no sé qué. O que no parecían, era como, bueno, vamos a grabar tal día y tenemos que estar todo el día ahí en la casa. Es que yo tengo un compromiso, me tengo que ir temprano. Ah, no, es que yo no puedo ese día. Ah, no, es que no sé qué. Ah, no, es que yo ya fui la vez pasada, entonces esta vez ya no voy a ir porque pues yo también tengo cosas que hacer. Entonces, esos roces, siento que siempre lo que hablamos anteriormente, como trabajar en equipo, siempre es una prueba. Hagas lo que hagas, así estés con amigos, así estés, hagas lo que hagas, siempre va a ser una prueba claro. lograr No, como y que es una todos oposición casen. también. Tenías una oposición. Es como. Exacto. Y que a veces la oposición funciona para equilibrar un poco como el universo de lo que uno está haciendo, pero no deja de ser oposición. Es Claro. como que también te confronta. Porque, digamos, muchas de esas preguntas muy probablemente te obligaban a ti a también como uy, parce, ¿cómo hago para convencer a estas personas de que lo que yo estoy, de las decisiones que yo estoy tomando son las correctas? Cuando al mismo tiempo esta persona al decirme eso me está poniendo en dudas y lo que yo estoy pensando también tiene sentido, ¿no? ¿Cuál ahora sí, digamos, después de esta, pero antes, bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, a mí me gustaría hacer una pregunta también con respecto a la forma de la peli. Y de pronto no es como va a decantar en una pregunta, pero comienza siendo como una opinión personal. Y es que a mí me gusta mucho cómo está filmado en la película, porque parece ficción a veces. O sea, hay momentos en los que se siente, y es que es muy estéticamente está coreografiada un poco, pero lo bonito es que se mantiene en el tono documental, pero se siente que es un documental muy controlado. Es que es lo que tú hablas del control, se siente en la peli. Se siente la composición, se siente que hay un ojo de cámara muy particular, se siente que hay repetición de acciones, o sea, porque vas de un plano cerrado de una persona lavando la losa al mismo plano pero abierto y que funciona, tiene como mucho ritmo y es muy fotográfico. Parece casi que por momentos, cuando yo vi los stills, yo pensé que era un corto de ficción y eso me parece muy, muy valioso, sobre todo es uno poder llegar a contar algo desde lo documental, o sea, contar algo desde la intervención suficiente para que esto se cuente de la forma en la que yo quiero que se cuente, como las decisiones de lo formal le dieron la forma, valga la redundancia, al fondo que era el documental de esta mujer. Ok, uf, eso fue un proceso largo, o sea, fue algo bastante, bastante largo. Yo siento que fue mucho de prueba y error. O sea, nosotros tratamos de hacer muchas cosas con ellos, tratamos de meter voz en off, tratamos de, incluso a una de las hijas le dimos una cámara, una handy,
y le dije como, graba a tu mamá, yo quiero ver cómo tú la ves desde tu perspectiva, desde tus ojos. Ese material al final no quedó, o sea, como que eran un montón de cosas y probamos un montón de intentos, o sea, tuvo como, lo que te digo, tuvo como 5 versiones antes de la final el cortometraje, algunas involucraban voz en off, otras involucraban como la visión de las hijas desde esta cámara que les dejamos como por una semana, una cosa así, para que grabaran momentos. Y, y al final como que nos tocó terminar de darle forma, por lo mismo que te decía antes, como que abarcaba tanto, tratamos de abarcar tanto la mirada de la hija, la voz, la observación, que nos hicieron otra vez sentar y decir como, si ustedes van a observar, observen, no me metan a la hija porque eso me confunde, entonces voy a pensar que la hija era la realizadora, Claro. no me metan voz en no porque también entonces es muy evidente. Entonces fue a través como de estos consejos que se empezaron a tomar decisiones. Y lo que tú dices de que sí es cierto que parece ficción, como que hay planos que parecen ficción, y yo siento que eso tiene que ver con lo que te contaba de que nunca habíamos trabajado un documental, veníamos de trabajar ficción. Sí. Entonces habíamos hecho ya 2 documentales de ficción, entonces como que nosotros teníamos la mirada y el chip en cómo se hacía la ficción. Claro. Y como era experimental, nunca nos enseñaron cómo se hace un documental, no sé qué, o sea, leímos sobre el tema, algo se comentó, pero no fue como con ficción, que con ficción a ti desde foto te dicen como, ah, mira, estos son los tipos de planos, esto es lo que tienes que hacer. En cambio, pues el documental era, vaya y grabe y usted mira a ver dónde pone la cámara, qué plano hace, si quiere que se le vean los ojos, si lo sube, si lo cierra, si lo abre. Entonces siento que eso fue, en gran parte fue también de decisión de la directora de foto, que es una chica muy, muy, muy talentosa, y era ella como la que también proponía y la que decía como, ¿y si nos acercamos? Y no, entonces este plano alejémoslo, y si nos hacemos de espaldas para escucharla, no sé qué. Entonces fue como mezclar ese conocimiento que ya teníamos de ficción y tratar de ajustarlo y adaptarlo como, ok, ya no estamos haciendo ficción, pero igual pues queremos un plano detalle, queremos hacer esto, queremos que esto se vea así. Siento que también tiene que ver mucho, eso es un poco chistoso, tiene que ver con el espacio. Era un apartamento muy pequeño y teníamos ópticas muy cerradas. Sí. Entonces, claro, por más que yo quisiera como no un plano que se viera toda la sala, era imposible. O sea, no podíamos hacerlo técnicamente, o sea, en lo técnico era imposible. Entonces, como que ahí, en medio de eso, de agarrar lo que aprendimos en ficción y tratar de acomodarnos al espacio con las ópticas que teníamos, con el equipo que teníamos, ¿cómo logramos que se vea bonito? ¿Cómo logramos que se vea estético? Entonces fue como, bueno, ok, si la están maquillando, entonces venga y cerramos el plano. Que no se vean las puertas, no sé qué, y los espacios, también trabajar en lo que te decía, la construcción de este mundo desde un apartamento pequeño, unas 4 paredes que no podíamos salir, también tratamos de grabar afuera, pero tampoco funcionó, o sea, no, eso tampoco quedó al final. Entonces era como eso, como ajustarnos, y fue tomando forma por prueba y error. A mí me gusta mucho la fotografía, que si la persona de fotografía está escuchando esto, me gusta mucho tu foto. Te quiero, Dani. Porque me parece que tiene... Hoy lo vi, yo no quería ver ningún corto para escogerlo, porque yo no quería intervenir demasiado en la selección del corto, porque ya... Que eso es algo que yo era muy como tú también, y yo empecé a delegar muchas cosas confiando, obviamente porque ya con el tiempo tú conoces a la gente y confías en la gente, a la gente a la que le delega ciertas responsabilidades, en este caso la selección oficial del festival. También tenía yo como un par de conflictos de intereses con los cortos que se iban a postular, porque muchos salían de los talleres que yo había hecho, entonces era como, yo no voy a permitir que mi visión ni mis sentimientos se mezclen con la decisión, entonces escojan ustedes los cortos. Entonces por eso yo, antes de yo quería tener muy fresca la película antes de venir hoy, y la vimos esta mañana con mi mejor amigo, los dos. Y vimos eso, vimos como que habían decisiones fotográficas que eran muy pensadas, pero también tenían un ojo muy, muy claro, y un ojo que estaba muy pensado, muy bien pensado. Sobre todo con la luz natural, a mí eso me parecía muy bacano. Eso también es un tema, todo está 100% con luz natural. Sí. Nosotros no llevamos equipos por lo mismo que te digo, el espacio, sí, claro, era imposible meter una luz ahí. Entonces nosotros dijimos, tenemos que aprovechar las luces de la sala, tenemos que aprovechar la luz día,
Entonces llegamos a las 8 de la mañana y decíamos, no, tenemos de 8 a 5 que empieza a oscurecer para grabar lo que haya que grabar. Sí, eso hay una, por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho y es cuando están hablando las dos hermanas, que una está en la cama y la otra está en el escritorio y que las ilumina la luz natural. Digamos que eso es muy del cine comunitario. Y no hablándolo del cine comunitario como de la comunidad ni del barrio, eso también lo hablábamos esta mañana con mi amigo y me decía, venga, ¿usted cómo escogió los cortos de cine comunitario? ¿Y dónde está el cine comunitario? Me decía él. Yo le decía, parece es que el cine comunitario no es el barrio completamente, no es solamente el barrio, no es solamente una comunidad una comunidad que gira en torno a una localidad o que esto está obviamente enmarcado en el Festival de Cine Comunitario de Suba, pero la comunidad empieza en la casa, en la familia, entonces es como uno desde sus inquietudes involucra a una familia para hablar de la comunidad que uno observa desde la cámara o que observa desde la dirección o desde el guión. Y en este caso yo decía eso, yo decía, el cine comunitario también es el cine de la limitación como creatividad. Es como y la limitación no necesariamente es económica, porque tú tenías, digamos en este caso, el Poli te podía prestar los equipos que tú quisieras para darle X o Y estética, pero es más como yo, no, como yo puedo intervenir en esta comunidad sin afectarla con mi parafernalia cinematográfica. Claro, sí, tal Para cual. que se siga generando esa chispa, pero hacer que se genere la magia. O sea, también es como yo hago para que sin meter demasiadas cosas se pueda generar esta magia. Y eso es una especie de respeto audiovisual. Es como yo como respeto a esta comunidad, que es parte también del cine comunitario. Es como yo hago para que esta comunidad se enaltezca lo suficiente para que mi visión para que mi visión pueda llegar a verse en este producto sin necesidad de que supere demasiado a los protagonistas que son ellos, y sobre todo en el documental eso pasa mucho, y es como yo hago para que mi visión no supere, eso también es una postura, pero es como no supere lo que yo estoy poniendo en cámara, que son ellos, no yo. Y al mismo tiempo estoy yo ahí, pero con el suficiente respeto de que me note lo suficiente como para no opacarlos, ¿no? Entonces, claro, tú podías haber puesto un montón de luces opacando, o sea, o enalteciendo estéticamente a estos personajes, pero la película era otra, y eso me parece muy acertado, sobre todo acertado, creo que es la palabra, es como acertado desde las decisiones fotográficas para que estas personas se sintieran muy cómodas, porque se sienten cómodas en sus conversaciones, y me parece chévere también. Y lo hablábamos también mucho esta mañana con mi mejor amigo, y era, hace mucho no veía un apartamento tan normal, como un apartamento normal, Tan natural. grabado bien. Y grabado de una forma tan Sí. interesante, porque habían espaldas, había, esa parte cuando la está maquillando me parece bellísima, o sea, es una parte porque ya se siente lo suficientemente, la luz es lo suficientemente natural, puede ser la del bombillo, para que la textura de su cara se sienta y no se vuelva una vaina como ni de la lástima, no roza ningún sentimiento facilista, es lo que yo noté. Roza lo suficientemente la belleza para que las personas puedan sentir lo que la libertad que tú les das para sentir lo que ellos quieran. No necesariamente hay tú no dices, no, les voy a poner, eso es lo bonito de la cámara, que no, la cámara no te resalta ninguna emoción más allá de la que se ve, para que tú como espectador puedas poco a poco armarte una emoción que te la da el dibujo general, no una sola cosa y una sola imagen en particular. Ya me extendí un montón, pero es que eso fue lo que me generó el cortometraje. Bueno, una vez superada esta forma ya de la película, que generalmente esta forma en el viaje del héroe, las pruebas, la dan las pruebas,
aliados, los enemigos. Es casi que el grueso del 50 o 60% de la película. Generalmente estas pruebas, este camino de las pruebas es casi que la mitad de la película. Es el personaje buscando la forma, lo que tú dices. ¿Cuál fue la caverna de la película? ¿Cuál fue el momento más oscuro? Ya sea en el rodaje o después del rodaje. Que esto es algo que no necesariamente viene a estar netamente puesto en el rodaje, sino en la historia de la película. ¿Cuál fue el momento más oscuro para ti, sin necesidad de darnos todavía el spoiler de cómo se solucionó, si se solucionó o no? ¿Cuál fue el momento más oscuro, la caverna o la noche oscura del alma, como me gusta a mí también como llamarlo, que también es muy del viaje del héroe, la noche oscura del alma? ¿Cuál fue tu noche oscura del alma como realizadora de este corto? Yo creo que fue lo que yo te decía cuando no le veíamos forma. O sea, ¿Y cuando... cómo fue? ¿En qué momento? ¿Cómo Uy, te... fue difícil. Cuando yo quería como integrar, digamos, la visión de la hija, la voz en off, no sé qué, todo esto queríamos integrarlo. Y el profesor de nos dijo como, no van a hacer todo eso. O sea, no, o son un documental de observación, o son un documental interactivo, pero no me van a poner todo eso en el documental. Yo me alcancé a enojar, o sea, yo dije como, pero es mi visión, o sea, yo quiero ponerle más cosas, yo quiero que la gente no se aburra, porque pues obviamente el observar es algo, no es para todo el mundo. Entonces yo decía como, no, pero es que yo quiero meterle dinamismo, yo quiero que se vea como ella sale de la casa y no sé qué, yo no, yo quiero... Y como dejar de lado esa terquedad y escuchar como a alguien profesional y aceptar los consejos es como un momento muy difícil, sobre todo para uno que está pues apenas aprendiendo y que tiene mucho que hacer y muchas ideas, mucho todo, el aceptar que no siempre lo que tú quieres es lo correcto para tu película. Y me pasa también con el tema del tiempo. Uy, yo soy mala para... Yo como montajista soy mala para recortar. El primer corte de huellas, ya solo con la observación, sin voces, sin nada, duraba como 40 minutos. Ish. Y yo, o casi una hora, no me acuerdo. Creo que hubo hasta un corte como de una hora, una cosa así. Y yo decía, me pedían 15 minutos, 20 minutos. Yo decía, ¿cómo voy a recortar? Claro. Y duele, o sea, duele sacar tomas, sacar pedazos. Digamos, había un plano que a mí me encantaba, que era la hija, la hija mayor, la de gafitas, la pelirroja, Valentina, que era peinando a la mamá. Y ese plano me parecía tan bonito y yo decía cómo es tan bonito ver cómo esa relación que ellas tenían y cómo ellas conversaban mientras ella la peinaba. Y entonces empezar a, literalmente uno se siente como despedazando a su hijo. O sea, un proyecto para mí es como un hijo. Sí, sí. Y literalmente yo me sentía quitándole que un bracito, que una piernita, y yo Ay, no, pero ese plano. Y los profesores me decían como, suelta, Wilson, sí. Yo no. perdón, Wilson. Entonces, y los profesores me decían como tienes que aprender a soltar, Sí. o sea, suelta pedazos. Esa fue mi caverna a mí. Yo siento que también fue como el momento más oscuro cuando me dijeron como tienes que recortar. Y yo, no, pero es que todo es importante, pero es que este plano yo lo quiero dejar largo porque esto significa que no sé qué, quiero que la gente sienta la pesadez de la vida y tienes que cortar. Ay, no, eso fue doloroso, doloroso y difícil. Y yo sentada acá en este mismo estudio, acá es donde ocurre la magia. Yo acá sentada enfrente de mi computador diciendo como, pero yo no quiero, yo no lo quiero recortar, yo no quiero quitar esa escena, yo no quiero quitar ese pedazo, yo no quiero. Pero tocaba, o sea, era necesario y era algo que al final aportaba y de pronto cosas que yo estaba muy apegada iban a ser cosas que al final sí le iban a hacer o repetitiva o excesivamente lenta o aburrida o ya iban a dar como a sobreentender Sí, cosas. sí, Entonces sí. ya tenía dos planos de dos hijas maquillándole, peinándole, entonces ¿para qué metía otro? Entonces era como, ese fue como mi caverna, esta era mi caverna y yo estaba acá escondida tratando de ver cómo qué quitaba, Bien. qué acortaba. Fue duro, pero se logró, se Sí. logró. A mí Sokol una vez me dijo, Sokol es un profesor del poli, él me dijo una vez, esta no es una película sobre hacer un tinto, papá, me dijo así. Porque Uy. yo ponía, claro, el man haciendo el tinto, la nena era una nena haciendo un tinto y entonces como le echaba el agua y ponía la olla y tal. Entonces en esta película, esto no es una película sobre el Sí, maquillaje, sí, también, sí, literal, literal, tal cual. esto ya lo No es una película vimos de estilización, ya basta. y eso es algo muy doloroso para uno como realizador, darse cuenta de que esto no es una película sobre eso que a uno le parece interesantísimo, porque también uno tiene que verlo con ojos de
ojos de cirujano. Es como, esto hay que Tal cual. quitarlo porque esto no importa. Y eso duele el resto porque uno toma decisiones en rodaje que cree que va a seguir manteniendo durante todo el montaje. Bueno, ahora sí, la siguiente etapa que es la resurrección. La resurrección que viene a ser después de la caverna es como ese momento ya ahora sí de luz de decir, ay, pensé que jamás iba a salir de esa caverna, pero ahora que lo veo en perspectiva, todo empieza a cobrar sentido. Entonces, ¿qué cosas cobraron sentido en tu proceso que vinieron después de la caverna y qué hubo en medio entre la caverna y el momento de resurrección que hicieron que esa resurrección se diera? Bueno, ahí en medio, pues lo que te digo fue como el proceso de ir cortando y tejiendo. Para mí hacer el montaje es como tejer, es como ir tejiendo y que todo quede en forma, y que tenga un ritmo, que, bueno, que siga como una idea, y eso no es fácil. Y bueno, ya cuando se logró todo este proceso, ya por fin como que tenía ya la versión final, ya los profesores estaban diciendo como que ya le veo más forma, ya acá son muy poquitas las cosas que hay como que pulir, ya estaba haciendo el color, ya estaba manejando como cositas de sonido. O sea, y antes, Em, antes que avances, ¿qué murió? Si la resurrección viene después de una muerte, a mí se me olvidaba eso. ¿Qué murió de ti cuando empezaste a quitar cosas? Porque uno tiene que matar algo de claro, uno. ¿Qué fue eso que mataste? Imaginémonos que estás acá y tienes que tomar la decisión de hay un plano que tú sí. dices de qué te agarraste o qué sacrificaste de ti misma para seleccionar ese archivo y darle Mm, delete y darle clic en el espacio y cerrarlo. correr todo y cerrar. ¿Qué murió de ti? Mm, yo creo que mi terquedad, lo que te decía como de la terquedad y ¿Y la cómo lo visión y procesaste? ¿Cómo lo procesaste? el aferrarme a algo. No aceptando, o sea, yo dije como si me están diciendo eso es por algo, o sea, yo no me... Y por eso yo siento que ya no puedo hacer como un producto sin tener otra visión, porque es que uno, y eso es un problema que yo he escuchado que pasa mucho cuando uno dirige Y y también edita. y edita y es el que monta. No, eso siempre es mejor verlo con alguien más. Así no sea alguien que sepa montaje, así no sea alguien que no sepa nada de cine, así, lo que sea, es mejor oír opiniones. Porque uno como director se aferra mucho a las cosas, se apega. Y uno a veces necesita esa voz que le diga como esto no es necesario, o esto ya se repitió, o esto ya no aporta nada. Entonces fue como esa voz y ese momento donde sí murió efectivamente como mi terquedad y lo que yo quería hacer. O sea, como que yo quería este plano y mi orgullo, el orgullo. O sea, y Sí. el orgullo y la gente que dice que hay que los directores son re orgullosos, pues sí, yo Sí. confirmo. Sí. Entonces yo decía como no, pues tengo que bajarle, ¿sabes? Bajarle un poquito y agachar la cabeza y decir como, bueno, de pronto sí me equivoqué, de pronto este plano no era necesario, y matar ese orgullo y decir, ok, voy a hacer lo que me pidieron, voy a hacer lo que me recomendaron, lo que me dijeron, porque si lo hubiera dejado, de pronto el resultado no hubiera sido el mismo. Y ya se hubiera convertido, lo que tú dices, Claro. en un cortometraje de estilización, de cómo las Sí. niñas maquillan a la mamá. Sí. Entonces ya no era el propósito y es matar muchas veces como ese orgullo y ese apego que uno le tiene a algunas cosas. Y resucitó una persona menos orgullosa al final. Claro. Ya ahorita yo acepto cuando me dicen hay que cortar algo en el documental que estoy trabajando ahorita, no, mira, yo no muevo nada sin que la profesora me dé una recomendación. Yo le digo, como profe, esto sí es necesario que lo diga el entrevistado, y ella me dice, no, corte yo. Sí. Voy cortando, o sea, yo ya no digo, pero profe, a veces sí, un Sí, sí, poquito. sí. Pero ya no es como antes que yo me enojaba, o sea, que yo honestamente decía, como, este profesor no sabe nada. Sí, Y que yo, uno sí. se cree la... Y yo, ok, me voy a poner a competir con el profesor que tiene una maestría en realización. Y yo toda peladita que ni me he graduado, Sí, yo sí, sí. diciendo, no, este profesor no sabe No, nada. man. Entonces ahí ya es como aprender. Y yo ya aprendí y ya ahorita, de hecho se burlan de mí con otro proyecto que también trabajé justo después de Huellas. Me pasó lo mismo. El corte final duraba 40 minutos, una hora. Y ya cuando los profesores me decían, córtale esto, este plano está muy largo, yo, sí señor, ya, Sí. ya corto, ya no sé qué, y ya como que el proceso era menos doloroso y era menos difícil y yo no me empecinaba en, pero es que este plano tiene que quedar, profe, porque es que yo le estoy dando este No. sentido y este significa.
No, ya, córtalo, no es necesario. Si alguien que está externo a la película, y creo que eso también pasa mucho, uno estando en el rodaje, como lo que tú decías, como en el momento que uno está rodando, uno dice, esto tiene que quedar. Sí, se O sea, si enamora. yo, o que de pronto uno trabajó mucho en un plano. Entonces me pasó como en el primer proyecto en el que estuvimos, hubo un plano que hicimos como 30 veces, o sea, te lo juro, era ya toma 29, toma 30, y lo hicimos una y otra vez y estuvimos como hora y media en ese plano. No quedó. El plano lo sacamos porque se veía muy mal. Y entonces es como aprender a soltar, o sea, por Sí, más que te hayas matado haciendo un plano, por más que tú en el rodaje dijiste, esto es la cúspide del cine, ya con esto me ganó un premio. sí, los cargos. No, ya, No, y además que uno tiene que entender que la película es más importante que uno. exacto, que O nuestra sea, visión, nuestras terquedades, nuestros caprichos. y que la película muchas veces se busca las formas de contarse también y a veces esas formas de contarse están alejadas de la subjetividad del rodaje. O Sí. sea, a mí ahorita en este momento se me viene a la cabeza también un corto que hicimos de mi mejor amigo que lo estamos montando en este momento. Y yo en ese momento estoy pensando en una decisión que tengo que tomar de cortar una cabeza de un plano. Mm. El inicio de un plano se le dice cabeza de plano. Sí, bueno, La cortemos cabeza de cabeza. un plano, el inicio, la parte inicial, y es una niña mirando una reja. Primero la reja está en foco y yo hice la cámara, entonces yo avanzo súper despacio y tal, Mm. y en un momento entonces la persona de foco, el primero de cámara, cambia el foco y se ve súper linda su cara Mm. y eso, pero lo anterior viene con el suficientemente ritmo que si yo dejo eso ahí, Lo rompe. lo freno. Mm. Entonces y eso lo hablábamos esta mañana también con mi parcero y era eso, era como, marica, yo creo que nos va a tocar quitar a la niña Mm. mirando la reja y abrir directamente con el policía abriendo la celda. Y Sí, entonces claro. era eso, era como, tienes que matar tu ego porque Sí, si como, no, ay, pero ese cambio de foco quedó tan bonito, pero es sí, que, no. no. Y eso también es importante reconocerlo porque tienes que encontrar placer en quitar cosas. O sea, tienes que encontrar placer en eliminar. Y eso es re difícil porque a veces uno piensa que una película se hace sumando y sumando cosas y al final es lo contrario. Una película se hace quitando cosas. No, normalmente una película en el primer corte dura Los Malditos, que es la película, el largometraje del que nace todo este festival y todo. Al primer corte duraba 2 horas y cuarto y yo lo monté. Entonces, y yo lo monté en orden de guión. Y es algo que tú tienes que ir aprendiendo con el Mm. tiempo y es tener la certeza de que tu primer corte va a durar más de lo necesario. Y de que tu primer corte va a ser una mierda. Literal. O sea, tienes que Sí. saber, pero porque es que la naturaleza del guión y la naturaleza del montaje son completamente distintas. El guión no está hecho para ser montado Ujú. per se. O sea, el guión está hecho para que tú sepas qué rodar. Ya una vez después de todo lo que ocurre en el montaje es un universo completamente alejado del guión, pero que nace de él, pero es completamente es otra vida. Y esa otra vida nace de nuevo en el montaje. Entonces, claro, para que quedara de hora y 37, que es lo que dura ahora, lo tuvo que hacer Sokol. Así es. Y Sokol sí, yo me Sí, imagino él, exacto. él le va dando Sokol y Carlos Marciales, machete, sí. que es otro gran realizador y Mm. montajista. Entonces los dos tuvieron que mochar. Y yo también, lo mismo que tú dices, tú no tienes que soltarle la película a alguien a otros ojos para que esos ojos Para de la que funcione. experiencia, que vienen a ser tus mentores algunos, que eso pasa mucho y esto es bonito con el viaje del héroe y quisiera como que en este podcast y en estos podcasts se entendieran estos podcasts como una escritura de guión y es que el mentor aparece varias veces. El mentor no se queda únicamente en la negativa al llamado a la aventura, sino que es que el mentor te va llamando varias veces y casi siempre, esto aparece en el monomito de Joseph Campbell, el mentor y el pupilo o el héroe se enfrentan en la caverna. Mm. Es donde el Sí. mentor le echa la culpa, donde el héroe le echa la culpa al mentor por haberlo
o donde el héroe ve reflejadas sus errores, sus inseguridades en el mentor en el peor momento de la película. Entonces ahí es donde tú decías, este profesor no sabe nada, o es que ya, porque como tú ya vienes con un proceso de valentía, de falsa valentía, porque en este momento es donde la valentía se ve a prueba, es donde tú tienes que sacrificarte a ti misma para poder avanzar. Y ahí es donde funciona, donde las películas engranan a nivel psicológico. Y esta película no se trataba sobre un rodaje, se trataba sobre una vieja que necesita matar su ego. ¿Sí ves? Que es lo que pasaba al comienzo de la película. Por eso es que los que sepan ver estos podcasts van a entender más de guión que de desarrollo personal, que de cine. Bueno, pasando al siguiente nivel, al siguiente estado, es la etapa del regreso. Nosotros empezamos un mundo y cruzamos un primer umbral, un mundo conocido, cruzamos un primer umbral y pasamos a un mundo desconocido. Eso es realmente la metáfora del cruce del primer umbral. Cuando cruzamos este primer umbral, aparecemos en un mundo desconocido. Ahora, uno no puede permanecer en una película completamente, toda la película en el mundo desconocido, sin contrastar con el mundo conocido una vez cruzado todo este viaje. O sea, uno tiene que regresar y esto es, el viaje del héroe es como un círculo. Entonces empezamos arriba, bajamos y damos toda la vuelta y en este momento volvemos al punto inicial. ¿Cómo fue este regreso a tu mundo conocido? Que ya mencionaste varias cosas, es como ya me volví una persona menos egocéntrica, por decirlo de alguna forma, pero ¿cómo fue, por ejemplo, la muestra? Eso es un mundo conocido, ya no estás en el rodaje, ya superaste todo, ya exportaste. ¿Cómo fue el mundo conocido ahora en el contexto? Y por eso es importante el mundo ordinario. Tu mundo ordinario en este mundo era académico, era en tu universidad, tenías que hacer un proyecto y este proyecto tiene que rodarse con unas directrices y con unas fechas y al final vuelves otra vez al mundo final, al mundo conocido del universo que ya nos planteaste inicialmente. ¿Cómo fue ese regreso ya con tu archivito? Tu archivito de Mi entrega. .mov Sí. MP4, así como huellas, Sí, yo, corte huellas, final. final, este sí es. No va más. ¿Cómo fue el día de la proyección? ¿O cómo fue cómo fue este regreso a este mundo académico ya con este nuevo hijito? Este ¿Cómo proyecto fue el día de la presentación? fue difícil porque, comenzando por lo que te digo, que tuve como inconvenientes en el semestre pasado como con personas, entonces personas no estaban en mi clase, pero entonces en la muestra nos íbamos a tener que reunir todos. Entonces yo ya sentía la tensión desde antes, o sea, yo dije como, y voy a tener que ver el proyecto de esas personas que se separaron de mí, de esas personas que ya no trabajaban conmigo, entonces también estaba como la carga de, ¿y si lo de ellos es mejor que lo mío? ¿Y si realmente yo era el problema en el proyecto anterior y me va mal? Y entonces lo que te decía, como un fracaso más, ya no lo aguanto. O sea, un fracaso más y me retiro del cine, digo, muchas gracias, estuvo bonito mientras Claro. duró, pero me voy a ir a estudiar administración, ingeniería, me voy a dedicar a las matemáticas. Entonces sí fue como mucha expectativa y muchos nervios, como muchos nervios de que no saliera, muchos nervios de... También siento que es muy fuerte, como esas muestras son fuertes porque es imposible no compararte con los demás. Claro. Entonces, obviamente, pues tú vas a ver todos los cortos que hicieron la gente que está en el mismo nivel que tú, en el misma clase que tú, que vieron exactamente los mismos temas que tú. Entonces, como que es muy difícil ver algo sin tú decir como, esto está mejor que lo mío, Sí. esto yo lo hubiera hecho diferente, esto está peor, jajaja. Entonces, sí es como imposible no juzgar como con esos ojos de obviamente pues siempre velando porque ojalá a todos les vaya bien, ojalá todos Sí, la desde la saquen empatía. adelante, la rompan, pero es imposible que no haya esa tensión de quiénes son mejores que yo y quiénes son peores y en qué posición estoy yo en el ranking, pues en... Sí, rankearse es una vaina ¡Ay, imposible. fuertísimo, fuertísimo! Entonces yo dije como no, si yo no quedo de verdad arriba, o sea, y lo que te digo, como el semestre pasado fuimos los últimos, o sea, la peor nota, los de más abajo, los Eh, que apenas lograron pasar raspando.
lo que te decía, yo dije, como si esto vuelve a pasar, si volvemos a quedar de última, si vuelvo a quedar como el peor proyecto del semestre, el problema sí era yo. Porque anteriormente, pues lo que te digo, fue realmente responsabilidad de otras personas que no trabajaron, de personas que no hicieron su trabajo en absoluto, que se aparecieron nada más para el día de rodaje, pero en clases tú no los veías, Sí, nunca sí, sí. preguntaron nada con Socol, nada. Entonces era como, ok, me voy a enfrentar a saber si soy yo el problema, o si sí estoy hecha para esto, si sí puedo dar más, si sí lo logré. Entonces fue un ambiente tensionante, tensionante, tensionante. Y ya pues viene este momento como cuando lo proyectan. Uy, no, yo estaba muy nerviosa. Nos tocó como en un salón pequeño, que fue lo peor, porque siempre Sí, lo sí, sí, proyectan como en un en el aula auditorio, no sé qué. máxima. Yo no sé qué pasó ese día, el auditorio estaba ocupado y nos tocó en un salón chiquitico. Entonces todos estamos así pegadísimos, pegadísimos, viendo en una pantalla. Y bueno, lo pasaron, lo pasaron. Y ya cuando llegó el momento de la retroalimentación y ya todos los mentores y los profesores fueron como, ok, vimos un buen trabajo, no sé qué, ahí ya cuando empezó la retroalimentación Sí. positiva. Que también hay invitados, ¿no? No es... Sí, y hay gente que viene de externo. Sí. Entonces, bueno, y una cosa de eso fue que uno de los profesores como que vinieron de lo externo, eran profesores que habían visto como mi fracaso. Entonces yo dije como es mi momento de reivindicarme, es mi momento de que vean que, o sea, que yo sí puedo hacer más. Si ven, si esto fuera Entonces, una película, uno como espectador diría, los mismos manes que le sí, volvieron así fue mierda. como, wow, sí, los mismos que me dijeron como, Sí, sí, no sí. quieres dedicarte a otra cosa. Que esto, que aquí Entonces, es, que este es el momento realmente de la película, el clímax. tal cual, entonces bueno, ahí ya cuando empezaron con su retroalimentación, no, muy bien lo que lograron, se nota que la metieron, que la dieron toda, nosotros de verdad nos metimos en el cuento de documental de observación y estuvimos grabando literalmente como hasta 2 días antes de la entrega, o Ay, sea, mi madre. eso fue una, porque yo decía, no, yo quiero seguir observando, quiero ver qué más pasa, quiero incluirme como en este mundo, en esta familia, no sé qué, y hubo cosas que tuve que agregar así como de último momento, lo añadimos, salió bien, y ya cuando dijeron como estuvo bien, y cuando dan las notas y te dicen a ti como nosotros tuvimos, creo que quedamos como en la segunda nota más alta, o sea, otro que fue como un documental de exploración como interna muy bueno, de verdad, muy, muy, muy valioso de un compañero mío. Él quedó alto, quedó de primeras y ya luego vinimos nosotros. Entonces yo dije como, me volvió el Alma. aire, me volvió el alma al cuerpo, me volvió la inspiración para decir, ok, sí, de pronto sí puedo trabajar en esto, sí lo puedo seguir haciendo. Y entonces lo que tú dices, como que conectaba con el inicio. Y entonces yo decía como que esa Daniela que estaba ya dudosa, que se sentía como un fracaso, que no iba a poder vivir de esto, que nunca iba a llegar a nada, que se había equivocado de carrera. Entonces ya era como volver a retomar y volver a levantarme y volver a decir como, ok, tuve Sí. un mal día, un mal semestre, no fue un día, unos malos 6 meses, un mal inicio de año, pero pues nos recuperamos y se salió adelante. Yo me acuerdo que ese día con la directora de foto salimos a comer, a celebrar. O sea, fue como, uy, se logró, se logró. Entonces ahí de una, no, eso, y salimos justo ahora del almuerzo y eso salimos y celebramos y Claro. comimos ¿Y así, tus compañeros qué te delicioso. decían? ¿Los del mismo grupo, los del crew o los otros? Pues, ¿qué En general, comentarios existían? Ya no con los profesores, sino como con tus... con los compañeros, no todos como sorprendidos, pero también como, hey, no, muy bien, súper bien lo que les quedó, me pareció muy interesante, como que logramos como limpiar nuestro nombre, porque Sí. claro, todos iban con la expectativa de, uy, esos fueron los peores del semestre Ah, o sea, a pasado, ti esos les te... fue re mal, no sé qué. Ish. Entonces, claro, pasar de abajo a estar arriba, pues es un cambio drástico, entonces ahí yo como que recuperé la confianza y también fue como un mensaje también para mis compañeros decirle como no me he rendido, acá Sí, estoy, sí, sí. yo la puedo dar y como asumir que aunque yo me daba palo, a la larga el fracaso anterior no había sido, obviamente pues yo era la directora, obviamente fue responsabilidad mía en cierta parte, pero entender que pues era un equipo y con que un engranaje fallara pues todo fallaba y aunque yo diera todo, si este engranaje fallaba iba a salir mal. Entonces era como dejar de responsabilizarme por los errores de otros. Decir, Claro. como esta persona trajo, entonces, Sí, sí, yo sí. soy la mala, yo hice esto, yo pude haber dado más, yo pude, no sé qué. Entonces, como decir, ok, no tengo que culpabilizarme por cosas que no eran mi responsabilidad,
y ver que sí puedo, que cuando yo tengo la responsabilidad y cuando me lo ponen a mí en mis manos, yo sí puedo trabajar con eso y sí lo puedo hacer y sí puedo demostrar y sí puedo lograr. Bien, chévere. Y ahora para ya terminar la última etapa es algo en parte de lo que acabas de decir, que me parece muy chévere como este valor que le das ahora a, sobre todo a ser más, más compasiva contigo. No es, digamos, como una especie de auto... A veces la autocompasión está muy satanizada en el Mm, sentido de que se siente como si se dejara de lado la autoexigencia, ¿no? Es como si eres autocompasivo es porque no eres exigente contigo mm, mismo. Pero yo siento que la compasión por uno mismo también, y la compasión desde un punto de vista estoico, o sea, como parce, pues hay cosas que no puedes controlar, como lo es tus compañeros, como mm, lo es la influencia que puedes tener sobre ellos para que puedan ver lo mismo que tú estás haciendo y que solamente te queda seguir adelante y decir como pues vamos a hacerlo mejor en la próxima y siento que en este caso fue pues es como un caso de éxito de resiliencia y es como que lo vemos muy como en el círculo como se cierra. Empezaste en la inmunda a nivel mm. anímico y emocional y que casi que pues mandas todo al carajo en tu carrera y al final terminaste pues como con una victoria que pudo haber sido una derrota también, ¿no? Mm, Y eso también te hubiera dado otro tipo pues como que te hubiera dado otro tipo de de aprendizaje. Mm, aprendizajes y de lecciones, quería decir de lecciones, que muy probablemente hubieran sido otras, ¿no? O sea, de todas maneras, pues también siento yo y ya también encontrando como este cierre, viéndolo ya en retrospectiva, de que aún así te hubiera ido mal, siento que después de la caverna y después de las decisiones de haber matado como tu ego, creo que no hubieras dejado la carrera. mm, Así te hubiera ido mal, como que hubieras encontrado el valor en que tú la diste toda al final de decir, pues yo quité lo que me dijeron que quitara, o yo encontré de verdad porque me lo estaban pidiendo y al final no salió bien. Pero generalmente no pasa eso, porque generalmente cuando uno porque es como si el universo te lo recompensara de alguna mm. forma. Entonces no existía esa mala decisión. Que si repitiéramos esto año tras año, muy probablemente ya perdería el sentido. Ya es como, parce, no puedes repetir las mismas lecciones todos los años porque es como, pues, marica, ya no tienes que, o sea, si ya sabes que dura 80 minutos tu película, tienes que dejarla de 20, pues el error es tuyo. Es como, Mm. parce, ya te pasa una vez, pero ya después no tienes que volverlo a cometer. Entonces ya para esta última etapa, que es el elixir, quiero que la vinculemos pues ya como una especie de proyección a futuro del corto en la gente que lo va a ver ahorita, digamos el futuro cercano. ¿Cuál crees que es el elixir de tu corto a nivel formal? O sea, de lo que la gente va a ver en la película. ¿Cuál crees que es ese elixir? Sin necesidad de que la gente tenga que igual ver eso, porque pues como es muy Mm. subjetivo, la gente puede ver lo que quiera. Pero ¿cuál crees tú que es el elixir de tu película? Como ese valioso que contiene a nivel interno, es decir, del frame hacia allá Mm. y a nivel externo y es todo este viaje que viviste. Entonces, ¿cuál crees que son crees que es ese elixir a nivel interno y externo que la gente debería saber y que va a ver, que tú crees que va a ver Ok. en la película? Bueno, pues comenzando como por el interno, que viene siendo como lo del corto, creo que lo evidente es empezar como, creo que tiene que ver mucho con lo familiar y creo que cuando yo llené como el cuestionario hablé como de esto, como de como nuestras relaciones, sobre todo con nuestras padres, con nuestras madres, influyen mucho en nosotros y como ese miedo de llevar a cuestionarse como el que quiero ser yo cuando sea mayor y si quiero seguir como acá, bueno, es un poco spoiler, no sé si puedo dar tanto spoiler, pero es un poco como
ver que de pronto muchas veces nosotros estamos condenados a repetir la historia de nuestros padres. Y eso, quieras o no, o sea, es algo que siento que todos tenemos como programado, porque pues es lo que crecimos viendo y la infancia es algo muy importante y pues tú creces viendo Sí. algo y es muy probable que pues puedas terminar así, no necesariamente como en este caso como lo físico, sino también como en lo emocional, como repetir ciertas conductas destructivas, bueno, ciertas cosas, ya yéndonos más como hacia lo profundo. Em, pero sí es como que sea una reflexión para que se piensen desde sus raíces, desde sus padres, desde lo que ellos vivieron, como si hay alguna conexión y si ellos de pronto tienen algún miedo, que se conecte con eso que ellos vieron en su infancia o que vieron en su adolescencia, cuando estaban creciendo. Entonces, como esa conexión, eso es lo que creo que de pronto la gente va a llegar a ver y va a llegar a cuestionarse. Como bueno, así como esta pelada sentía como el miedo de ver a su mamá así, tener que cuidarle, no sé qué, que siento que también es un tema muy denso el de ver cómo los hijos a Sí, veces sí. terminamos cuidando a nuestros padres y eso pasa pues bastante y, y pues que den como esta mirada de, de ok, aparte de eso de cómo terminamos cuidando nosotros a nuestros padres, como de qué cosas vi yo en ellos que temo repetir ahorita en mi vida y en mi adultez, y uno que está entre comillas como comenzando la adultez, como qué cosas no quisiera que me pasaran y qué acciones debo tomar para que no se repitan. Entonces, en este caso, pues poniéndolo como en el contexto del corto, como la pelada para no repetir como el mismo, como tener las mismas lesiones de la mamá y no sé qué, como que ella hace ciertos ejercicios y ciertos movimientos y como que ella no se sobreexige con eso. Y hablándolo como fuera del documental, sí hemos hablado con la chica como de eso y ella dice como que de verdad tiene mucho cuidado con sus manos sabiendo lo que le pasó a la mamá. Sí, eso es terrible. Entonces es como eso, ¿qué acciones debo yo tomar para no repetir la misma historia? Desde lo interno y desde lo externo. Desde lo externo, que ya era como lo mío y lo que tiene que ver como con todo este viaje que hice yo como héroe en este proceso, es como, siento que tiene que ver mucho con la aceptación del fracaso y cómo podemos convertir la sí, cómo podemos convertir la sensación de fracaso, la tristeza, el enojo, la rabia, la frustración. Esa es la palabra que creo que lo engloba todo lo que yo sentía cuando tuve ese primer fallo, que fue frustración. Entonces, cómo convertir mi frustración en un motor para moverme y mejorar. Entonces, es eso, siento que en parte fue eso y yo por eso también me esforcé tanto en huellas y por eso la di toda y yo decía, mira, si tengo que estar 10 horas metida ya en la casa, en el apartamento grabando, yo me meto las 10 horas, los 15 20 días ahí todos los días, porque es eso, es como usar la frustración para que sea un motor para mejorar. Entonces ese era mi motor, el decir como no quiero que se repita lo mismo, no quiero volver a pasar por la misma decepción, quiero hacer algo que de verdad yo pueda, así como ahorita, como mostrar y que pueda, que si hay una convocatoria, un festival o algo así, que yo pueda mostrar, que si alguien me dice como, ay, déjame ver tu portafolio, en qué cosas has ¿Qué te trabajado, yo pueda decir representa? que me representa, que yo pueda decir como, sí, mira, yo hice este cortometraje que se llama Huellas, que trató de esto y esto y esto, y lo hice así, 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 como que yo quería esa motivación. Entonces ese no quiero repetir lo mismo, no quiero no sé qué, fue lo que me empujó a buscar un camino y a no fresquearme, porque había gente que era como, pues la embarré, pues, Sí, claro. ¿qué más? Pues, otro fracaso. Pero entonces yo digo como, no, esa frustración y esos desaciertos tienen que usarlos como gasolina para impulsarse e ir más allá y explorar y literal explotar eso que ustedes tienen, ese talento, lo que sea, a lo que sea que se dediquen, no tiene que ser solo como al cine, sino en cualquier aspecto de la vida, en las relaciones, en el trabajo, en la casa, todo eso que uno lo ha frustrado, lo ha hecho caer, lo ha hecho como sentirse que no pertenece de pronto a algún sitio, cómo usar todo eso para bien y no para Sí. mal. Sí, eso me parece muy bonito y siento que al final de este podcast también lo pude, como que esas dos perspectivas, también es casi como no repetir lo que hice en la historia, no repetir la historia de tus padres y qué medidas puedes tomar tú en el presente para que no te pase.
También ocurre casi como si esa versión que en el corto son los padres, en este contexto ya fuera del corto es tu versión anterior de frustrada y después del fracaso. Y es como yo hago para al final poder dar un paso adelante y no sentir que, no identificarme completamente con esa versión, porque es una versión que puede modificarse si se toman las medidas necesarias, que en este caso es pues todo este viaje que acabamos de escuchar, para poder pasar a lo siguiente y poder contar, que a mí me parece que es como contar esta historia al final, de este background de la película, que a veces es como esta película nos cuenta una historia, pero también el realizador nos cuenta otra, y que en este caso en particular siento que está enmarcada muy en ese cine de autor, porque a veces en el cine de autor la película atraviesa al realizador. Mm. Es una película que ocurre a través de la vida del realizador y las decisiones del realizador de tomar X o Y opción, repercuten directamente en la película, pero también que repercuten en el desarrollo personal del realizador, que a mí me parece que eso es netamente comunitario, o sea, eso es netamente el cine que este festival busca también, como que se genere ese tipo de conversación en torno a cómo el cine nos atraviesa a nosotros también, los realizadores. Y bueno, este fue nuestro tercer capítulo. Gracias, Daniela, por recibirnos en tu casa. De verdad es una conversación que a mí me encantó. Me parece que cumple el objetivo completamente de este podcast, y es encontrar en la historia de la película el viaje del héroe del realizador. Y recuerden, el héroe como arquetipo como arquetipo del movimiento que genera una personalidad, un personaje, a través de un viaje que tiene unas ciertas etapas, que al cumplirse estas etapas, como lo vimos en este viaje de Daniela, pues cumple un objetivo que fue planteado al inicio, o que se o que refleja un cambio trascendental en un personaje, que se ve reflejado con el final, cuando se pone en perspectiva a los dos. En este caso, una persona que había venido de un fracaso, que estaba buscando como una reivindicación, consciente o inconscientemente, porque muchas veces no somos conscientes de que necesitamos esto hasta que un llamado a la aventura nos lo invita. Y al final, visto en perspectiva, pues nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Que siento que en este caso valió la pena Sí, total, completamente, ¿no? total. Bueno, entonces los invitamos a que vean el cortometraje Huellas en el marco del Festival de Cine Comunitario de Suba. Pronto van a salir las fechas y los lugares de programación de cada una de las selecciones oficiales. Síganos en Fescom Rayal Piso Suba, que es el Instagram del festival, donde vamos a estar subiendo estos fragmentos de este podcast. En Fescom TV, que es más o menos el canal de YouTube donde subimos estos podcasts, pero todo lo van a encontrar en la bio de Instagram del festival, donde pueden encontrar estos podcasts y muchas más publicaciones en relación al festival. Así que muchísimas gracias, Dani. No, a ti. Esperamos que a la gente también le guste tu cortometraje, así como me gustó a mí y a la gente que lo hemos visto. Y no se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias. Se logró. Se logró, se logró. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Suba. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.